Gracias, señor presidente. Primero, adherirme a la solidaridad, la pena, el dolor de los padres, de la familia del menor fallecido en Guayaquil por efecto de la delincuencia. Es una situación dramática. El presidente de la República ha anunciado medidas emergentes y medidas estructurales. Este es un problema que tiene que ser abordado en dos niveles. En el nivel de la respuesta inmediata, ha declarado estado de excepción, ha cambiado el ministro de la Defensa, ha comprometido el ministro de Defensa la participación de las Fuerzas Armadas en el aporte para la seguridad interna. Y esto me parece a mí que es muy importante en términos de que se reconozca, primero, el esfuerzo que se hace en términos de garantizar o de recuperar los niveles de seguridad y que además las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional deben estar al servicio de la nación en este dramático momento que vivimos. En lo estructural, señor presidente, siempre reconocer al enemigo, el narcotráfico. El narcotráfico es causante de esta escalada de violencia y que tienen que ser tomadas medidas que van a incluir, sin duda, a la función legislativa en el encuentro de las soluciones. El presidente enviará también un proyecto de ley que reforme muchas leyes que impiden que ahora exista la tranquilidad en la fuerza pública para reprimir la delincuencia. En lo que tiene que ver con el debate, señor presidente, de este proyecto, yo quisiera apartarme de la retórica y del discurso político y entrar a observar estrictamente lo jurídico en cuanto al proyecto que ha sido presentado. Siempre se reconoce el hecho de que haya buena intención en estas propuestas, ¿no? Pero el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, señor presidente, y uno tiene que poner a esas buenas intenciones sentido de realidad, técnica legislativa y perspectiva. Porque si no, terminamos con proyectos, con el debido respeto al proponente, insulsos como el que estamos presentando, que además tienen normas que yo creo que están deslizadas en este proyecto, que no se han advertido y que yo creo que es importante tenerlos en cuenta. Primero, señor presidente, señalar que se está incorporando a la juventud como que se tratase de un grupo vulnerable. Y la Constitución no establece a la juventud en la definición de la ley como grupo vulnerable. Y en ese sentido es que muchísimas de las normas, ¿no?, establecen una serie de requisitos como que si los jóvenes no tuviesen ya la cobertura como ciudadanos o los derechos como ciudadanos. Esta definición de jóvenes de entre 18 y 29 años hace aparecer como que se tratase de un grupo vulnerable y de otro grupo de ciudadanos. Y así se establece, señor presidente, que dice que toda persona joven tiene derecho a que el Estado garantice su bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con su sexualidad, libre de toda coacción, discriminación, estigmatización y violencia. Bueno, hablamos de gentes que tienen capacidad de decisión, ¿no?, que tienen desarrolladas sus capacidades volitivas. Pues de aquí parecería como que estamos refiriendo a jóvenes de 18 a 29 años como incapaces de poder tomar una decisión como la que se precautelan los grupos vulnerables cuando hablamos de niños, jóvenes y adolescentes. No es lo mismo. Luego dice alimentación saludable para niños, para jóvenes de entre 18 y 29 años. Yo entendería eso en el caso de grupos vulnerables, en donde la Constitución establece medidas de protección. Y esto, señor presidente, aparte del hecho de que las normas se repiten, ¿no? Las normas se repiten. En cuanto a la protección de salud, hay más adelante un articulado en específico, y en cuanto a lo referente al trabajo, también hay un articulado en siguientes artículos al que voy a mencionar. Artículo 30, señor presidente, dice prelación en la contratación. La empresa privada favorecerá la contratación de personas jóvenes que han realizado pasantías y prácticas en dichas instituciones. Bueno, aquí, señor presidente, la pregunta es, aquí está establecida una discriminación por género, por edad. Alguien hablaba, y estas son nuevas expresiones, del adultocentrismo. Sí. No, es, bueno, diríamos a esto, ¿cómo se llama esto? Juventucentrismo, ¿no? Yo creo que hay que ser ponderados, pues, señor presidente. O sea,
jóvenes y adultos deberían tener capacidades sin que exista pues el principio de prelación que señala, ¿no? Dice, la autoridad del trabajo establecerá políticas laborales de conciliación y corresponsabilidad que permitan a las personas jóvenes trabajar y al mismo tiempo, artículo 32, ejercer la maternidad y paternidad, cuidar. Bueno, esto ya está en la ley, ¿no? Esto es parte del Código del Trabajo, no sé para qué volver a insistir en textos que ya están, normas que están regladas. Con esto, señor presidente, un solo paréntesis. Yo sé que hay que poner algo en la agenda de debate, pero yo creo que hay que tener cuidado a lo que se pone, porque caso contrario nos sentamos a discutir cosas que ya están regladas. Y bajo el argumento de que lo que sobra no hace daño, no tiene sentido en materia legislativa. Lo que sobra sí hace daño en materia legislativa. Porque estamos regulando sobre lo que ya está regulado a pretexto de que quisemos que en otra ley aparezca algo que ya está en otro texto. Me parece que es inoficioso y hace perder el tiempo esta asamblea, por más que no tengamos otros temas que debatir, señor presidente. Y aquí viene un tema que me parece peligroso. Yo tengo un punto de vista sobre esto. No voy a decirlo, si alguien quisiera conocerlo, yo he escrito abundantemente de esto en mi época de articulista de medios de prensa. Y el artículo 37 señala, señor presidente, la interrupción del embarazo en caso de violación. Y el artículo 38 habla de la reproducción humana asistida. Y estos son temas, señor presidente, que tienen que ser debatidos en su momento, y no dentro de esta norma legislativa, de este proyecto. Esto está en discusión en un proyecto de ley que fue presentado por la Defensoría del Pueblo, que está en trámite en la Comisión de Justicia, y me parece que oportunamente, a partir de una decisión tomada por la Corte Constitucional, este tema debería ser debatido, no dentro de este proyecto. Yo quisiera hacer notar que ese deslizamiento no me parece inocente. Es como que estamos tratando de meter ese tema en discusión en esta ley, aparte de aquella propuesta que ya fue, que está tramitada en la Comisión de Justicia. Finalmente, señor presidente, en el inciso segundo también se añade otro elemento que es un tema conflictivo, un tema que que debe ser debatido profundamente, no a propósito de volver a discutir normas que ya están sobre temas que ya están regulados, pero me parece importante porque le da carácter a este proyecto, y es en donde yo encuentro que se han deslizado, y no sé si es que los asambleístas que opinaron o que van a opinar han tenido en cuenta, ¿no? Inciso segundo del número 7 del artículo 3, que dice: las familias en sus diferentes tipos, y yo no sé si todavía se haya regulado cuáles son los distintos tipos de familia. Yo también tengo un punto de vista sobre eso, señor presidente. Como liberal, en cuanto al aborto y en cuanto a esto, tengo mi punto de vista. Pero esto no está arreglado. ¿Qué son estas familias en sus diferentes tipos? Esto no está regulado, pero ya está puesto aquí como que si fuese una legislación que defina cuáles son los tipos de familia. Yo quisiera proponer, señor presidente, pero sé que no va a haber apoyo, que esto se archive. Y con la recomendación específica y especial, señor presidente, en el sentido de que no discutamos normas que ya están en debate, como las que acabo de mencionar, o normas que no sirven para nada, en tanto ya existe otra norma que regula esas situaciones. Gracias, señor presidente.